Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y nunca has visto mi rostro, hola, soy Molly Westbrook. Publico videos semanales sobre crímenes reales como este. Si te interesa, por favor suscríbete. Y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que publique. Pero de todos modos, esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Jane Longhurst, una joven y prometedora música que simplemente desapareció un día a principios de 2003. La desaparición de Jane desconcertó completamente a los investigadores durante varias semanas, ya que parecía haber... no hay rastro de ella en ninguna parte. Sin embargo, finalmente la impactante verdad en torno a su caso salió a la luz y su asesino finalmente fue detenido. Así que para el caso de hoy vamos a retroceder hasta el año 2003 en la ciudad de Brighton y Hove, que se encuentra en East Sussex en la costa sur de Inglaterra, y esta es Jane Longhurst. Era una mujer de 31 años que en el momento de este caso vivía en Brighton con su novio llamado Malcolm. Jane Longhurst nació el 6 de noviembre de 1971, hija de sus padres Bill y Liz Longhurst. Sin embargo, lamentablemente Bill falleció solo unos años antes de que ocurriera este caso, en el año 2000, después de una larga lucha contra la demencia. Bill y Liz tuvieron un total de 2 hijos, 2 hijas. La primera se llamaba Sue y luego 8 años después Liz dio a luz a Jane. Y la familia Longhurst vivía en Reading, así que ahí es donde Jane creció. Liz describió a su hija menor, Jane, como una bendición tardía porque tenía alrededor de 40 años cuando tuvo a Jane y la adoraba absolutamente. Realmente adoraba a Jane y las dos tenían una relación muy cercana. También se describió a Jane como una persona siempre muy feliz y sonriente. Era muy bondadosa y su madre dijo que era una persona con la que era muy fácil llevarse bien. Todos se llevaban bien con Jane. Ella lo hizo realmente bien en la escuela mientras crecía, sobresalió en sus exámenes. Sin embargo, el pasatiempo favorito de Jane y su principal pasión en la vida era la música. A ella le fascinaba la música. Creo que tocaba un par de instrumentos, incluyendo el piano y la flauta. Sin embargo, su instrumento favorito para tocar era el violín. Había estado tocando el violín desde que tenía alrededor de 5 años y era muy buena tocándolo. Jane era increíblemente talentosa y cuando terminó la escuela decidió que iba a intentar seguir una carrera en música. Ese era su sueño, y así, a mediados de los 90, Jane se mudó a Brighton para intentar hacer realidad su carrera soñada. Poco después de la mudanza a Brighton, se unió a una orquesta local donde, por supuesto, tocaba el violín, y también pronto consiguió un trabajo a tiempo completo en una escuela para necesidades especiales donde trabajaba como maestra, y solo unos años después de que se mudó, Jane comenzó a salir con un hombre llamado Malcolm Sentence y eventualmente se mudaron juntos a un departamento, y por todos los relatos, Jane estaba contenta con su vida en Brighton. Tenía un encantador trabajo como maestra que realmente disfrutaba. Todavía estaba muy involucrada con la música en la orquesta. Tenía un ingreso estable y tenía una buena relación amorosa con Malcolm. Jane simplemente estaba feliz, por eso fue un gran shock para todos cuando desapareció repentinamente en marzo de 2003. Específicamente fue el viernes 14 de marzo de 2003, y ese día Jane tenía previsto encontrarse con su madre Liz en Londres, ya que iban a ir juntas a una exposición en la Galería Nacional de Retratos. Sin embargo, desafortunadamente, Liz tuvo que cancelar un par de días antes porque estaba enferma y Jane estuvo bien con esto. Por supuesto, ella entendió que su madre no se sentía muy bien y las dos acordaron ir a la exposición la semana siguiente en su lugar. Así que los planes de Jane para ese día habían sido cancelados y creo que probablemente solo iba a quedarse en casa ese día en su lugar, y por eso su novio Malcolm se preocupó bastante cuando llegó a casa esa noche y Jane no estaba allí. No tenía idea de dónde había ido su novia y simplemente pensó que era realmente extraño que ella no le hubiera dicho a dónde iba. Usualmente Jane era muy buena para decirle a la gente dónde estaba porque no quería que se preocuparan.
Malcolm había intentado llamar a su teléfono varias veces, pero no había respuesta. De hecho, parecía que su teléfono hubiera sido apagado porque iba directamente al buzón de voz, y así, aproximadamente una hora después de que regresó a casa, Malcolm decidió llamar a la madre de Jane, Liz, para ver si tal vez Jane se había encontrado con su madre ese día. Después, o tal vez habían ido a la exposición en Londres, pero Liz dijo que no. No había visto ni oído de Jane, pero no entró en pánico demasiado. Simplemente le dijo a Malcolm: ¿has comprobado si ella está en la orquesta juvenil de Brighton? Porque Jane solía ser voluntaria y ayudar allí. Enseñaría a los niños a tocar el violín, así que Malcolm se relajó un poco y dijo: oh sí, probablemente ahí es donde estará. Sin embargo, aproximadamente una hora después, Liz recibió otra llamada de Malcolm. Jane no había ido a la orquesta juvenil y todavía no estaba en casa, y a medida que pasaba cada hora, Malcolm se preocupaba cada vez más. Simplemente no podía entender dónde había ido Jane y por qué no se estaba poniendo en contacto. Después de no tener suerte en la orquesta, Malcolm decidió comenzar a contactar a los amigos de Jane para ver si tal vez estaba con uno de ellos. Sin embargo, ninguno de ellos había visto o escuchado a Jane. Ellos tampoco tenían idea de dónde estaba, y pronto llegó a las primeras horas de la mañana del sábado y Jane aún no estaba en casa, así que Malcolm sabía que era hora de contactar a la policía y reportarla como desaparecida. Después de que Malcolm reportó su desaparición, un par de oficiales fueron a su departamento y comenzaron a entrevistarlo. Le hicieron algunas preguntas sobre Jane y su vida, sobre sus movimientos de ese día y si faltaba alguna de sus pertenencias. ¿Había llevado algo consigo a donde quiera que fuera ese día? Y pudieron determinar que las únicas cosas que realmente faltaban en el apartamento eran el teléfono móvil de Jane y su bolso. Pero eso fue todo. No parecía que hubiera empacado una bolsa. Hasta donde sabían, no había llevado ninguna ropa ni nada por el estilo, aparte de la ropa que habría estado usando, por lo que no parecía que planeaba estar fuera por un tiempo, ya que seguramente habría llevado más cosas con ella. Parecía que Jane había dejado el piso en algún momento de ese día y planeaba regresar más tarde, pero nunca lo hizo. Entonces, ¿qué le pasó que significó que no volvió a casa? En las primeras etapas de esta investigación de personas desaparecidas, la policía comenzó a hablar prácticamente con todas las personas que Jane conocía, por lo tanto, su familia, sus amigos y sus vecinos, en caso de que alguien tuviera alguna información sobre su paradero, pero nadie sabía nada, y pronto habían pasado 48 horas desde que desapareció, y fue en este punto que el caso fue realmente referido al Departamento de Investigación Criminal. El Departamento de Investigación Criminal, porque esto era realmente preocupante ahora. En la mayoría de los casos de personas desaparecidas, la persona será encontrada o regresará dentro de las 24 horas. Pero Jane no había sido vista en 2 días y por lo tanto la policía sabía que esto probablemente era serio. Sabían que algo estaba mal aquí. Después de investigar a Jane y su vida, la policía simplemente no pudo identificar ninguna razón por la cual Jane hubiera querido desaparecer. Ella tenía una buena vida y era feliz, así que estaban seguros de que no había elegido desaparecer, como si no hubiera decidido huir y comenzar una nueva vida o algo así, por lo que todos realmente comenzaron a temer lo peor. Como parte de esta investigación, los detectives comenzaron a revisar los registros bancarios de Jane, ya que sabemos que llevó su bolso consigo a donde quiera que fuera ese día, por lo que querían ver si había usado su tarjeta bancaria en absoluto desde su desaparición. Sin embargo, sus registros mostraron que no lo había hecho. No había usado su tarjeta bancaria en absoluto, lo que solo hizo que la policía y su familia se preocuparan aún más, porque si hubiera alguna actividad en su cuenta bancaria, entonces les da un poco más de esperanza de que ella está viva y está usando su dinero para comprar comida y quizás pagar alojamiento en algún lugar, pero su dinero no había sido tocado. También descubrieron, al revisar los registros del teléfono móvil de Jane, que no había usado su teléfono desde esa mañana de viernes, por lo tanto, la mañana en que desapareció. Hizo un par de llamadas telefónicas esa mañana y la última fue a su mejor amiga Lisa.
Bueno, intentó llamar a Lisa esa mañana, pero Lisa estaba en realidad trabajando en ese momento, así que su pareja, Graham Cootes, contestó el teléfono y habló con Jane y le explicó que Lisa estaba en el trabajo. La policía tomó una declaración de Graham y de las otras personas con las que Jane había estado en contacto ese día, pero realmente no se obtuvo nada de estas. Sus registros bancarios y registros telefónicos no ofrecieron ninguna pista, por lo que después de esto los detectives decidieron que necesitaban investigar un poco más al novio de Jane, Malcolm, por si acaso él podría haber tenido algo que ver con esto. La policía siempre se centra en la pareja de una persona desaparecida o la pareja de una víctima de asesinato porque, como sabemos, en muchos casos la pareja está involucrada, por lo que es una especie de procedimiento estándar investigarlos primero. Pero no solo Malcolm era a quien la policía estaba interesada en investigar, también estaban interrogando al profesor de música de Jane y a sus amigos. Estaban investigando prácticamente a todos los que estaban en la vida de Jane y estaban tratando de descartarlos o identificar a un posible sospechoso en su desaparición. Mientras tanto, mientras la policía interrogaba a todas estas personas, la escala de esta investigación realmente creció. La investigación sobre la desaparición de Jane Longhurst se conoció como Operación King y se trajeron 45 policías adicionales para ayudar con esta investigación. Estos oficiales comenzaron a realizar investigaciones de puerta en puerta, preguntando prácticamente a todos en la comunidad si habían visto a Jane o si tenían alguna información sobre su paradero. La policía también comenzó a revisar horas y horas de circuito cerrado de televisión del área local. Estaban revisando cámaras de estaciones de tren y autobús con la esperanza de que pudieran ver a Jane en alguna grabación en algún lugar, pero aún así no había nada. Literalmente era como si Jane simplemente hubiera desaparecido en el aire. Parecía que no había absolutamente ninguna pista de ella en ningún lugar, y en este punto la policía estaba desesperada por algunas pistas. Habían pasado días desde la última vez que se vio a Jane, por lo que la policía decidió recurrir al público para pedir ayuda y lanzar un llamado televisado. Junto con la familia de Jane durante este llamado, la madre de Jane, Liz, instó a cualquiera con cualquier información sobre el paradero de su hija a presentarse y contactar a la policía, y después de este llamado, la policía comenzó a recibir una serie de consejos del público. Incluso hubo avistamientos reportados de Jane. Un número de personas se presentaron para decir que creían haber visto a Jane por todo Brighton. Y luego otras 2 personas dijeron que habían visto a Jane en Southampton y Gales. Y así la policía tuvo que revisar todos estos posibles avistamientos y determinar si alguno de ellos era Jane. Sin embargo, nunca pudieron confirmar ninguno de ellos. Y finalmente, cada una de las pistas del público solo resultó en un callejón sin salida. Pronto pasaron 2 semanas y aún no había señales de Jane, y la policía sabía que probablemente esto ya no era solo una investigación de personas desaparecidas. Jane había estado desaparecida durante 14 días. Aún no había actividad en su tarjeta bancaria o su teléfono móvil. No se habían confirmado avistamientos de ella. Aún no la habían visto en ninguna cámara de circuito cerrado de televisión. En este momento parecía muy probable que Jane no fuera encontrada con vida. Por supuesto, todavía esperaban que ella fuera encontrada sana y salva, pero ya sabían que había una posibilidad muy, muy fuerte de que no lo fuera, que en cambio podrían encontrar su cuerpo, y que esto se convertiría en una investigación de asesinato. Comenzaron a expandir su búsqueda de Jane y comenzaron a buscar en bosques y áreas boscosas, simplemente grandes, áreas abiertas alrededor de Brighton y Hove donde alguien podría abandonar un cuerpo, pero aún no había nada. La policía estaba luchando mucho con esta investigación. Uno de los detectives dijo que se sentía realmente desmoralizado porque no tenían nada en qué basarse en este caso. No había rastro de Jane o su cuerpo y no había sospechosos evidentes. La mayoría de las personas en la vida de Jane habían sido prácticamente descartadas por completo de tener algo que ver con esto, incluyendo a su novio Malcolm. La policía continuó apelando al público durante las siguientes semanas, pero parecía que cada pista que tenían simplemente resultaba en un callejón sin salida.
No había nada en este caso, no había pistas creíbles, no había avistamientos confirmados, no había circuito cerrado de televisión, no había sospechosos, no había pruebas, no había rastro de Jane. Pero luego, casi 5 semanas después de que Jane Longhurst desapareciera, hubo un gran avance en este caso cuando se encontró un cuerpo a unas 20 millas de Brighton. Fue la noche del sábado 19 de abril de 2003 cuando un hombre local llamado Daniel Fowler conducía su coche por algunas carreteras secundarias pasando por Wigan Hole Common, que es una gran área boscosa no muy lejos de Brighton. Está a unas 20 millas de distancia. De todos modos, Daniel estaba conduciendo cerca de Wigan Hole Common cuando notó por su ventana que había un incendio en esta área boscosa bastante cerca del lado de la carretera. Así que decidió detener su coche para simplemente echar un vistazo a este incendio e inmediatamente notó que las llamas eran de un color un poco extraño. Daniel no quería simplemente irse y dejarlo porque estaba preocupado de que se propagara, ya que realmente no había llovido recientemente. Había sido un mes bastante seco, así que decidió sacar su teléfono y llamar a los bomberos. Poco después de que llegaron los bomberos, Daniel volvió a su coche y comenzó a alejarse, ya que su trabajo estaba hecho. Había llamado a los servicios de bomberos y habían llegado, así que no pensaba que hubiera algo más que realmente pudiera hacer. Sin embargo, mientras comenzaba a conducir por la carretera, notó en su espejo retrovisor que un chico, uno de los bomberos, estaba corriendo detrás de él. Y entonces detuvo el coche. Y cuando el bombero alcanzó a Daniel, le dijo: «Tienes que volver con nosotros porque no es solo un incendio. En realidad es un cuerpo humano ardiendo». Así que se llamó inmediatamente a la policía y llegaron en cuestión de minutos y se apagó el incendio. Y a la mañana siguiente, tan pronto como salió el sol, un equipo de científicos forenses fue directamente al bosque para comenzar su examen de la escena. Lo que quedó claro al mirar el cuerpo fue que la víctima era una mujer adulta, y estaba completamente desnuda cuando la encontraron. Aparte de que había un par de medias envueltas apretadamente alrededor de su cuello, y se determinó que este cuerpo no había estado en llamas durante mucho tiempo cuando Daniel lo encontró. De hecho, la policía le dijo que si hubiera pasado en coche solo 2 minutos antes, probablemente habría visto a la persona que lo inició. Así que, ahora que se había encontrado un cuerpo localmente, el equipo que investigaba la desaparición de Jane Longhurst fue notificado y de inmediato pensaron que probablemente este cuerpo era Jane. Pero, por supuesto, esto aún no podía ser confirmado. El cuerpo tenía que ser enviado para una autopsia. Debido a que el cuerpo había sido quemado y estaba muy carbonizado, los médicos forenses tuvieron que usar registros dentales para intentar determinar exactamente quién era esta persona, y pronto pudieron confirmar que estos eran de hecho los restos de Jane Longhurst, de 31 años, que había estado desaparecida durante 5 largas semanas. Sin embargo, durante su autopsia se descubrió que Jane había muerto aproximadamente en el momento en que desapareció. De hecho, probablemente el día en que desapareció, el 14 de marzo, y esto desconcertó absolutamente a la policía, porque eso significaba que quien haya hecho esto había mantenido el cuerpo muerto de Jane durante más de un mes. También se descubrió en su autopsia que la causa de la muerte de Jane fue estrangulamiento, confirmando lo que la policía ya pensaba, que había sido asesinada. Y luego su cuerpo había sido rociado con gasolina y prendido fuego en el bosque en un intento de deshacerse de sus restos. Como mencioné, el cuerpo de Jane fue hallado completamente desnudo, excepto por las medias envueltas alrededor de su cuello. Y estas medias claramente habían sido utilizadas como ligadura, y todo esto sugería a la policía que este asesinato tenía motivación sexual. Su cuerpo había sido cubierto con una lona y junto a esta lona, los equipos forenses también recuperaron del lugar los pequeños anillos de los agujeros en la lona. Si no sabes qué es una lona, por cierto, pondré una imagen en pantalla. Es como esas grandes hojas impermeables azules. Encontraron algo de ropa en la escena que había sido quemada y también los restos de una caja de cartón, y justo encima de la cabeza de Jane encontraron un pequeño pedazo de cartón corrugado que tenía la palabra frágil estampada en él.
Sabes que puedes conseguir esas cajas de cartón que tienen impreso frágil en ellas, la gente a menudo las usa cuando se mudan de casa y cosas así. Así que sí, todo esto fue tomado de la escena y se recogió como evidencia, así que ahora que el cuerpo en el bosque había sido identificado como Jane, la policía estaba bajo aún más presión porque ahora tenían que averiguar quién había hecho esto a Jane para lograr algo de justicia para ella y su familia, pero el problema era que todavía no tenían sospechosos sólidos en el caso, no tenían idea de quién había hecho esto. No sabían si el perpetrador era simplemente un extraño al azar o si Jane había sido asesinada por alguien que ella conocía. En un intento por identificar a cualquier sospechoso potencial, la policía decidió revisar los archivos del caso de Jane y repasar todas las pruebas y las declaraciones que habían tomado hasta ahora por si acaso se les había pasado algo. En particular, estaban mirando las declaraciones de las personas que habían visto o escuchado a Jane el día que desapareció, es decir, el 14 de marzo. Si recuerdas desde el principio del video, Jane había hecho un par de llamadas telefónicas a diferentes personas la mañana que desapareció y esa última llamada que hizo fue a una de sus mejores amigas, Lisa. Sin embargo, como discutimos anteriormente, Lisa estaba en el trabajo en ese momento y por lo tanto Jane habló con la pareja de Lisa, Graham Coots, quien creo que tenía alrededor de 36 años. Graham también era buen amigo de Jane y su pareja Malcolm y la policía habló con Graham al principio de la investigación, cuando solo era una consulta de personas desaparecidas. Sin embargo, ahora obviamente era una investigación de asesinato y, como dije, estaban revisando su declaración. Y cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que Graham en realidad no había dado mucha información sobre esta llamada telefónica que tuvo con Jane. No había proporcionado demasiados detalles sobre su conversación. Y el detective dijo que solo les dio una cuenta muy vaga y sosa de sus eventos de ese día, del día en que Jane desapareció. O no les había dicho nada que realmente pudieran verificar para ver si era cierto, si eso tiene sentido. Así que encontraron esto un poco extraño y decidieron que probablemente deberían hablar nuevamente con Graham para ver si tal vez podría proporcionar algún detalle adicional o solo en caso de que él pudiera haber tenido algo que ver con el asesinato de Jane, porque sabemos que él fue la última persona con la que Jane habló ese día. Así que fueron a la casa de Graham Coots para interrogarlo nuevamente y de inmediato, tan pronto como los oficiales entraron en su casa, tuvieron una muy mala sensación acerca de este hombre porque notaron que en su pasillo tenía un par de cajas de cartón dobladas, todas con la palabra frágil impresa en ellas, justo como el cartón encontrado en la escena del crimen. Pero, de todos modos, se sentaron con Graham y comenzaron a entrevistarlo específicamente sobre lo que estaba haciendo la noche en que el cuerpo de Jane fue arrojado en el bosque y prendido fuego. Y su respuesta o reacción a estas preguntas solo hizo que los oficiales sospecharan aún más, porque estaba claro para ellos que Graham estaba muy nervioso y al borde. Y además simplemente no respondía realmente las preguntas directamente, solo seguía dando a los oficiales respuestas muy vagas, similares a su primer interrogatorio, cuando tomaron su declaración por primera vez, dio una cuenta muy insípida de sus movimientos. Finalmente le dijo a los oficiales que la noche en que se encontró el cuerpo de Jane había estado en una ronda de entrega a domicilio, creo que él estaba. Un conductor de reparto, no estoy completamente segura, pero sí dijo que había estado haciendo algunas entregas a domicilio, por lo que los oficiales le pidieron que demostrara esto proporcionándoles los recibos de esa noche y así lo hizo. Graham entregó a estos oficiales los recibos que tenía, sin embargo, ninguno de estos recibos era de la noche en que se encontró a Jane. Solo pudo proporcionar recibos de semanas anteriores, por lo que no pudo demostrar que estaba diciendo la verdad. Y los oficiales se sintieron bastante frustrados con Graham en este punto, porque realmente no podía darles una respuesta directa sobre nada y no podía demostrar que su historia era cierta. Y entonces, en ese mismo momento, tomaron la decisión de arrestar a Graham Coots bajo sospecha del asesinato de Jane Longhurst y fue llevado bajo custodia.
Además de arrestar a Graham, confiscaron prácticamente todo lo que poseía, todas sus pertenencias en su departamento, y también confiscaron su auto, y cuando los detectives abrieron el maletero de su auto, notaron inmediatamente un olor muy fuerte y desagradable. De hecho, dijeron que el maletero olía como si hubiera habido un cuerpo en descomposición allí, lo que por supuesto solo los hizo sospechar aún más de Graham Coodes. De todos modos, Graham fue arrestado y fue interrogado aún más en la estación de policía y estaba un poco más tranquilo y relajado en estas entrevistas e insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato de Jane. La policía le preguntó qué tipo de relación tenía con Jane y él dijo que solo eran amigos, nada más. También le preguntaron cuándo había visto físicamente a Jane por última vez. Obviamente sabemos que habló con ella por teléfono el día que desapareció, pero querían saber cuándo la vio por última vez en persona y él dijo que fue el domingo antes de que ella desapareciera. Entonces ella desapareció el viernes y Graham afirmó que la vio por última vez el domingo anterior a eso. Dijo que ella y su pareja Malcolm fueron a su departamento que compartía con su pareja Lisa. Sin embargo, una vez más, y al igual que con los primeros interrogatorios, la policía no pudo confirmar que nada de lo que decía era cierto. Pero al mismo tiempo tampoco podían demostrar que no era cierto. No podían demostrar que él estaba mintiendo. Y a pesar de sus sospechas, la policía no tenía ninguna evidencia concreta que vinculara a este hombre con el asesinato de Jane en este punto. Y así la policía tuvo que liberarlo. No podían mantener a Graham bajo custodia a menos que fueran a acusarlo. Pero no tenían suficientes pruebas para acusarlo, así que no tuvieron más opción que dejarlo ir. Pero a pesar de su liberación, Graham Coodes seguía siendo el sospechoso número 1 de la policía en esta investigación. Simplemente tenían la corazonada de que él era responsable de este homicidio, por lo que sabían que tenían que seguir investigándolo. Tenían que encontrar pruebas que demostraran que él era el asesino de Jane, y solo 2 días después de liberar a Graham, la policía encontró más pruebas. Pero antes de entrar en eso, permíteme darte un poco de información de fondo sobre Graham Coote. Así que nació en 1968 y era originario de Leven, que es una ciudad en Escocia. Sin embargo, eventualmente él y su familia se mudaron a Cheltenham, en Inglaterra. Graham asistió a una escuela secundaria en Cheltenham y luego finalmente fue a la universidad. Ahora bien, Graham no era el más inteligente en la escuela, no destacó en su educación, creo que probablemente solo tenía una inteligencia muy promedio, pero en lo que sí destacó fue en la música. Al igual que Jane, la música era la mayor pasión de Graham en la vida y su carrera soñada era ser un guitarrista profesional. Después de completar su educación, comenzó a trabajar en muchos campos diferentes. Iba de trabajo en trabajo. En un momento trabajó como instalador de ventanas. Otra vez trabajó para una empresa de limpieza y creo que también tocaba su música en un pub un par de noches a la semana para ganar algo de dinero extra, hasta que finalmente conoció a su pareja Lisa y se mudaron juntos. Bueno, él se mudó a su piso en Brighton y por lo que puedo entender, Lisa y Graham tenían una muy buena relación. Y en el momento de la desaparición de Jane, Lisa estaba realmente embarazada de 8 semanas del hijo de Graham, de hecho hijos. Estaba embarazada de gemelos, así que él iba a ser padre. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento realmente emocionante para Lisa se convirtió en una pesadilla porque su pareja ahora era el principal sospechoso en una investigación de asesinato y no cualquier asesinato. Este era el asesinato de su mejor amiga. 2 días después de que Graham fue liberado, la policía fue contactada por el gerente de un almacén de almacenamiento local. Había estado siguiendo el caso de Jane en las noticias y sintió que tenía alguna información que podría haber sido relevante para esta investigación de asesinato. Este gerente le dijo a la policía que había tenido un cliente que recientemente había alquilado una unidad de almacenamiento en la planta baja del almacén y describió a este cliente como un poco extraño y pensó que era extraño por un par de razones. El número 1 siendo que constantemente regresaba a su unidad de almacenamiento, lo había estado alquilando por varias semanas ahora y visitaba la unidad bastante a menudo.
lo que el gerente simplemente pensó que era un poco extraño porque normalmente las personas alquilan un trastero y no vuelven a él tan a menudo porque generalmente no guardan cosas allí que necesitan, si sabes a lo que me refiero. Como normalmente cuando las personas alquilan un espacio de almacenamiento, ponen cosas allí que quieren conservar, pero realmente no las necesitan en este momento o no tienen espacio para ellas en este momento, por lo que las ponen en el trastero hasta que tienen espacio y realmente no vuelven a menudo. Pero este cliente seguía volviendo constantemente a la unidad y revisando lo que había allí, y el gerente realmente no podía entender por qué. Pero como dije, esa no era la única razón por la que este gerente estaba sospechoso. También estaba muy preocupado porque comenzó a notar que había un olor realmente malo proveniente de la unidad de este hombre, y luego de repente un día el olor simplemente desapareció y casualmente el olor desapareció durante el mismo fin de semana en que se encontró el cuerpo de Jane Longhurst en el bosque. Y entonces el gerente comenzó a pensar qué pasaría si ese olor fétido era el cuerpo muerto de Jane almacenado en la unidad y luego el olor desapareció porque el cuerpo fue movido y llevado al bosque donde fue incendiado. El gerente le dijo a la policía que este extraño cliente era un hombre llamado Paul Kelly y entonces la policía pensó que tal vez realmente tenían al hombre equivocado. Quizás Graham Coots no era el asesino de Jane después de todo y que este Paul Kelly era el verdadero perpetrador. Así que, pensando que esto podría ser una pista prometedora en la investigación, los detectives fueron directamente al almacén de almacenamiento y hablaron con el gerente. El gerente mostró a la policía algunos documentos que confirmaban que el hombre que había alquilado esta unidad en la planta baja era efectivamente un hombre llamado Paul Kelly, y luego comenzó a mostrar a la policía las imágenes de CCTV que tenía de Paul Kelly donde estaba constantemente llegando al almacén para revisar su unidad y luego se iba de nuevo. Y cuando la policía vio estas imágenes se quedaron impactados porque se dieron cuenta de que este Paul Kelly era de hecho su principal sospechoso, Graham Coots. Graham había alquilado esta unidad de almacenamiento bajo un nombre falso, Paul Kelly. ¿Pero por qué? ¿Por qué le había dado al gerente un nombre falso? ¿Qué había en esa unidad de almacenamiento que no quería que se le relacionara? Posiblemente algo que ver con el asesinato de Jane. Así que la policía obtuvo acceso a la unidad que Graham había alquilado y cuando encontraron una serie de artículos que resultarían ser pruebas condenatorias contra Graham Coots. En este depósito encontraron la ropa de Jane, la ropa que se cree que llevaba el día que desapareció. Encontraron su tarjeta bancaria, su teléfono y también una camisa azul. Ahora bien, esta camisa azul era de hombre y tenía rastros de sangre en la manga, y más tarde se encontró semen en la camisa también. Y la policía ahora creía que esta camisa pertenecía a Graham y era lo que él llevaba puesto cuando mató a Jane. Y otro artículo que encontraron en la unidad fue un condón usado, por lo que todo esto se recogió como evidencia. Todas estas pruebas dibujaron una imagen de Graham Coots matando a Jane Longhurst y luego guardando su cadáver durante casi 5 semanas en una unidad de almacenamiento. Pero lo que era aún más perturbador de esto es que él visitaba constantemente su cuerpo. Como mencioné, el gerente dijo que Graham o Paul Kelly venían al depósito varias veces y la policía no podía entender por qué. ¿Qué estaba haciendo con el cuerpo de Jane durante esas 5 semanas antes de deshacerse de él? Y también, ¿cómo logró sacar el cuerpo del depósito y transportarlo a la zona boscosa sin que nadie se diera cuenta? Bueno, eso es lo que la policía quería averiguar, así que comenzaron a revisar todas las grabaciones de circuito cerrado de televisión en el almacén e intentaron reconstruir los movimientos de Graham el fin de semana que se encontró el cuerpo de Jane. Como sabemos, el cuerpo de Jane fue encontrado en el bosque el 19 de abril de 2003 y Graham fue visto en las cámaras de circuito cerrado de televisión en el almacén justo el día antes de esto, es decir, el 18. Insertaré algunos clips de las grabaciones ahora, pero como pueden ver, ese día Graham entró al edificio del almacén, recogió en un carrito y lo llevó consigo en un ascensor hasta la planta baja del edificio donde estaba su unidad de almacenamiento.
Luego es captado por esa misma cámara de circuito cerrado de televisión unos 6 o 7 minutos después, saliendo del ascensor con su carrito. Sin embargo, esta vez en el carrito hay una caja de cartón muy grande que está moviendo. Luego sale del edificio con su caja y camina hacia su coche, y la policía cree que dentro de esa caja estaba el cuerpo de Jane Longhurst. Bajó a su unidad de almacenamiento donde el cuerpo de ella había estado guardado durante semanas. Puso su cuerpo en la caja y luego lo transportó al maletero de su coche. Una vez que puso su cuerpo en su coche, las imágenes del circuito cerrado de televisión muestran que vuelve a entrar en el almacén para presumiblemente devolver el carrito. Luego ves a Graham una vez más en la cámara fuera de los ascensores y puedes verlo consiguiendo un poco de papel y como que limpia el suelo, y la policía cree que hizo esto porque cuando estaba sacando el cuerpo de Jane en el carrito, algo de sangre y fluido corporal debió haber caído en el suelo y por lo tanto se dio cuenta de que necesitaba limpiarlo. Por lo tanto, se cree que puso su cuerpo en el maletero de su coche y luego simplemente lo dejó allí hasta el día siguiente, cuando lo arrojó en el bosque. También se encontró un video de circuito cerrado de televisión de Graham en una estación de gasolina comprando una lata de gasolina el día que se descubrió el cuerpo de Jane, y como sabemos, su cuerpo fue rociado con gasolina antes de ser incendiado. Entonces, como dije, la policía tenía pruebas muy condenatorias contra Graham Coops. No solo tenían el video de circuito cerrado de televisión, sino también los objetos que habían recuperado de su unidad de almacenamiento, como la camisa manchada de sangre y el condón usado y las pertenencias de Jane, todas pruebas muy incriminatorias que lo vinculan con el delito. Y por supuesto fue arrestado nuevamente bajo sospecha de asesinato. Después de que fue arrestado, la policía lo confrontó con todas las pruebas que habían obtenido y querían ver si ahora confesaría el crimen, pero para ser honesta realmente no dijo nada, simplemente se molestó mucho, tenía su rostro en sus manos y nuevamente, al igual que había hecho durante toda esta investigación, realmente no daría a los detectives una respuesta directa. Le preguntaron qué había en esa caja grande en la carretilla, le preguntaron si había matado a Jane, si la había estrangulado, pero su única respuesta a estas preguntas era o no sé o no puedo hablar de eso. El 29 de abril de 2003, Graham Coots, de 36 años, fue acusado del asesinato de Jane Longhurst, de 31 años. La noticia de que alguien había sido acusado de su asesinato se extendió rápidamente por la zona local, y aquellos más cercanos a Jane simplemente no podían creerlo cuando descubrieron quién había hecho esto. Porque Graham Coots no era simplemente un extraño al azar. Era un amigo de Jane y su novio Malcolm. Solían pasar mucho tiempo juntos. Creo que leí en una fuente que Malcolm y Graham solían jugar al tenis juntos y que Graham y Jane a veces iban a nadar juntos para mantenerse en forma. Así que todos estaban en completo shock cuando se identificó al asesino. Jane había sido asesinada por alguien a quien quería, alguien en quien confiaba. El caso contra Graham Coots fue a juicio en el Tribunal de la Corona de Lewes en East Sussex y comenzó el 12 de abril de 2004, más de un año después de que Jane fue asesinada. Y la razón por la que el caso tuvo que ir a juicio fue porque Graham había decidido declararse no culpable. Aunque Graham realmente admitió ser el responsable de la muerte de Jane, sin embargo, afirmó que fue un accidente y por lo tanto su equipo de defensa iba a intentar convencer al jurado de que no debería ser condenado por asesinato porque no tenía la intención de matarla, y así durante el juicio la defensa presentó la versión de Graham de los eventos del día que Jane murió. Graham afirmó que la mañana del 14 de marzo de 2003 había hablado con Jane por teléfono después de que ella había llamado para hablar con su pareja Lisa. Lisa, por supuesto, estaba trabajando ese día y Graham le dijo a Jane eso, y los dos continuaron hablando por teléfono un rato y luego Graham dijo que al final de la llamada telefónica ambos acordaron encontrarse y nadar juntos ese día, ya que ninguno de ellos realmente tenía planes. Y poco después de esto, Graham subió a su coche y fue a recoger a Jane para que pudieran ir a la piscina. Sin embargo, Graham dijo que durante este viaje en coche Jane comenzó a ponerse realmente molesta por algo.
Ella comenzó a llorar y entonces él decidió llevarla de vuelta a su apartamento para que pudieran tener una charla y hablar sobre por qué estaba tan molesta, y él dijo que una vez que estuvieron en su apartamento, Jane simplemente cayó en sus brazos. Los dos se besaron y finalmente acordaron tener relaciones sexuales. Ahora Graham afirma que durante esto le preguntó a Jane si quería probar algo nuevo y ella dijo que sí, así que él envolvió un par de medias alrededor del cuello de Jane, a lo que ella dio su consentimiento. Él dijo que ella estaba feliz de que él hiciera eso y dijo que comenzó a masturbarse mientras también apretaba gradualmente las medias alrededor del cuello de Jane, y afirmó que cuando terminó miró hacia abajo y notó que Jane ahora estaba sin vida. Dijo que Jane había muerto inesperadamente debido a la ligadura apretada alrededor de su cuello y no se había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Graham dijo que justo después de esto corrió al teléfono con la intención de llamar a una ambulancia y a la policía, pero entró en pánico en el último minuto. Tenía demasiado miedo porque sabía cómo se veía y por eso decidió esconder su cuerpo durante 5 semanas y luego deshacerse de él con la esperanza de que no se le rastreara. Sin embargo, como probablemente ya habrás adivinado, la policía y los amigos y familiares de Jane no creyeron esta historia ni por un minuto. No pensaban que esta fuera una muerte accidental. Creían que esto era un asesinato a sangre fría y así la fiscalía se propuso demostrarlo al jurado. La fiscalía argumentó que toda esta historia de accidentes simplemente no cuadraba. Las pruebas en este caso no respaldaban esta versión de los hechos. En primer lugar, Jane estaba en una relación con Malcolm y estaba muy feliz con Malcolm. Tenían una relación muy buena, por lo que es muy poco probable que quisiera arruinar eso engañándolo con otro hombre. Otra cosa que la fiscalía señaló que no respaldaba esta historia de muerte accidental fueron las medias alrededor del cuello de Jane. Como es conocido, cuando se halló el cadáver, las medias aún estaban envueltas en su cuello. Y la fiscalía dijo, bueno, si lo que dijo Graham es la verdad, si esto realmente fue un accidente, ¿por qué las medias todavía estaban envueltas alrededor de su cuello? Seguramente si miró hacia abajo y se dio cuenta de que Jane estaba inconsciente, lo primero que haría sería quitar las medias para que ella pudiera respirar. Sin embargo, no lo hizo, dejó las manos en su lugar sin intentar revivirla. La fiscalía también mencionó durante el juicio la camisa azul de Graham, la camisa que se encontró en su unidad de almacenamiento, que tenía sangre en ella. Ahora, como pueden ver en esta imagen, la sangre en su camisa está en la manga y la policía afirmó que esto indicaba que Graham había atacado a Jane por detrás. Piensan que luego comenzó a estrangularla manualmente con sus manos y luego la sangre en su camisa probablemente era de donde ella había tosió sangre mientras estaba siendo estrangulada. Otra pieza de evidencia que presentó la fiscalía fueron los pantalones de Jane. De nuevo, también fueron encontrados en el depósito y la policía notó que una de las piernas del pantalón estaba al revés. Por lo tanto, la fiscalía sugirió que esto significaba que los pantalones habían sido arrancados de ella en lugar de que ella misma se los quitara antes de tener relaciones sexuales. Creían que Graham atacó a Jane y luego le quitó la ropa después de que ella estuviera muerta. Ahora, volviendo rápidamente a la defensa, una de las cosas que argumentó la defensa durante el juicio fue que durante un acto de asfixia erótica, una persona puede perder la conciencia y morir en segundos porque obviamente estás reduciendo el suministro de oxígeno al cerebro. Y entonces la defensa dijo que durante este acto, mientras Graham se masturbaba y apretaba las medias alrededor del cuello de Jane, su muerte habría ocurrido tan rápidamente que él realmente no habría tenido tiempo para reaccionar. Antes de que él incluso se diera cuenta de lo que había pasado, Jane ya habría estado muerta. Sin embargo, el patólogo de la fiscalía afirmó que en realidad eso no era preciso. El patólogo dijo que habría tomado alrededor de 2 a 3 minutos para que alguien falleciera durante este acto, no segundos como argumentaba la defensa. Entonces eso significa que Graham habría tenido de 2 a 3 minutos para darse cuenta de lo que le estaba sucediendo a Jane y detenerse.
Durante el juicio, la fiscalía trajo a una de las exnovias de Graham y también a una expareja sexual de él como testigos. Su exnovia afirmó que a Graham siempre le había gustado la estrangulación durante el sexo y la expareja sexual le dijo al tribunal que una vez Graham realmente le dijo, cito, «Tengo las sensaciones más horribles de que voy a estrangular, matar y violar a una mujer». Esta testigo también afirmó que un día encontró muchas imágenes pornográficas en su casa que pertenecían a Graham y escalofriantemente él había dibujado lazos alrededor del cuello de las mujeres en estas imágenes. Graham Coase parecía tener una fascinación, incluso una obsesión, con los cuellos de las mujeres. Y no lo negó. De hecho, durante su interrogatorio, él admitió esto y según una fuente, en realidad había ido a su médico por esto antes porque quería ayuda con esta obsesión. Se descubrió en la computadora de Graham que tenía miles y miles de imágenes pornográficas guardadas allí y la mayoría de estas imágenes involucraban a una mujer siendo estrangulada, sofocada y torturada. También se encontró en el historial de búsqueda de su computadora que visitaba regularmente sitios web llamados Hanging Beaches, Death by Asphyxia y Necrobabes, y se determinó que sus visitas más recientes a estos sitios web fueron justo el día antes de que Jane fuera asesinada y luego un par de días después de que se encontró su cuerpo. Entonces, basándose en todas estas pruebas, la fiscalía explicó al jurado lo que creían que realmente le sucedió a Jane ese día y lo que Graham hizo después del asesinato. Por lo tanto, creían que el día de la muerte de Jane, él la invitó a su apartamento con la intención de matarla. Todo esto estaba planeado. Tenía fantasías sobre estrangular y matar a mujeres y quería convertir esas fantasías en realidad. Como dije, se cree que él la atacó por detrás, por lo que ella no habría tenido idea de lo que venía y realmente no habría tenido la oportunidad de defenderse. Creen que él la estranguló manualmente hasta la muerte y luego colocó la ligadura de medias alrededor de su cuello probablemente para satisfacerse a sí mismo y también posiblemente para que pudiera preparar una historia de encubrimiento antes de que incluso se encontrara su cuerpo. Luego le quitó la ropa porque claramente se trataba de un asesinato con motivación sexual y en realidad hay evidencia que sugiere que tuvo relaciones sexuales con su cuerpo muerto, al menos en una ocasión en esas 5 semanas antes de que se encontrara su cuerpo. Si recuerdas, se encontró un condón usado en la unidad de almacenamiento y este condón contenía su fluido seminal y también había rastros del ácido desoxirribonucleico de Jane en el exterior del mismo. Y hablando de la unidad de almacenamiento, la policía y la fiscalía en realidad no creen que Jane estuviera allí durante las 5 semanas completas que estuvo desaparecida. No estoy segura de qué evidencia tienen para sugerir esto. Supongo que tiene algo que ver con la fecha en que Graham comenzó a alquilar la unidad de almacenamiento. Pero ellos piensan que Graham realmente guardó el cuerpo muerto de Jane en un piso vacío encima de su piso, para el que tenía llaves y creen que la mantuvo en ese piso durante unos 11 días. Y luego de esto la puso en el maletero de su coche y trasladó su cuerpo a la unidad de almacenamiento y mientras estaba en la unidad de almacenamiento visitó su cuerpo en muchas ocasiones diferentes. Creo que fue entre 7 y 9 veces, lo que para mí solo indica lo insensible que es realmente este hombre. El hecho de que pueda mover, almacenar y visitar su cuerpo durante 5 semanas, mientras sabe que hay una gran investigación de personas desaparecidas en curso para intentar encontrar a Jane. Puede ver a los amigos y familiares de Jane hacer estos llamamientos emocionales, rogando por información sobre su paradero y todo este tiempo él sabía exactamente dónde estaba ella. El hecho de que pueda hacer eso no me indica que esto fue un accidente, porque él fue a extremos tan grandes para intentar no ser atrapado. Guardó su cuerpo en una unidad de almacenamiento y luego, después de 5 semanas, lo arrojó en un área boscosa, lo roció con gasolina y lo prendió fuego, obviamente en un intento de deshacerse de cualquier evidencia.
Cuando el juicio llegó a su fin, el jurado fue enviado a deliberar y les tomó alrededor de 9 horas llegar a un veredicto. Cuando regresaron, encontraron a Graham Coots culpable del asesinato de Jane Longhurst y fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años. Sin embargo, ahí no es donde termina este caso, porque poco después de ser condenado en enero de 2005, Graham apeló su condena y solicitó un nuevo juicio. Su equipo de defensa quería que el caso fuera a juicio nuevamente frente a un jurado diferente y, increíblemente, esta solicitud fue aceptada. Su condena original fue anulada y su segundo juicio comenzó en junio de 2007. Una vez más, la fiscalía presentó todas sus pruebas contra Graham y, sin sorpresa, este segundo jurado también lo encontró culpable de asesinato. Pero desafortunadamente, esta vez su condena fue de cadena perpetua con un mínimo de 26 años. Así que son 4 años menos que la primera condena, aunque sigue siendo cadena perpetua. Así que hay una posibilidad muy fuerte de que, de todos modos, nunca sea liberado. Y eso es todo para este caso. Ese es el caso de Jane Longhurst, un caso muy triste. Jane era tan feliz en su vida y tenía tanto potencial. Realmente creo que ella podría haber tenido una carrera muy exitosa en la música, pero desafortunadamente todo eso le fue arrebatado por alguien que era su buen amigo, alguien en quien ella confiaba como siempre. Por favor, déjame saber tus pensamientos y opiniones sobre el caso en los comentarios. Y también déjame cualquier sugerencia que puedas tener para otros casos que quieras verme cubrir. En este canal, antes de irme, solo quiero decir un enorme agradecimiento a los miembros de mi página de Patreon. Muchas gracias por su apoyo. Si alguien más quiere unirse a nuestra familia de Patreon, bienvenido. Entonces el enlace siempre está en la caja de descripción de mis videos. Muchas gracias por ver. Por favor, dale a este video un pulgar hacia arriba y suscríbete si aún no lo has hecho y te veré de nuevo la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós, chicos. Gracias.